diferenció plenamente de faena. Cito a Freud: poderosas distracciones que nos hagan evaluar un poco nuestra miseria, satisfacciones sustitutivas que las reduzcan y sustancias embriagadoras que nos vuelvan inaccesibles a ella. Saber sufrir, decía el tango, y no pretendo proponer un culto al masoquismo o a la melancolía. Sabemos que sufrir, estar atravesado por cierto grado de infelicidad, es inevitable. Pareciera que la propuesta freudiana apelara a los paliativos, pero en la actualidad estos paliativos adquieren el formato maníaco de una exclusiva búsqueda del placer. No se trata de penar de más, pero el sufrimiento puede devenir una exquisita oportunidad para que la dimensión subjetiva pueda ser considerada. Cambian los tiempos, pero permanece la escucha analítica que nunca ofrece la promesa de felicidad plena y da lugar a que el sufrimiento, los duelos, las heridas narcisistas no dejen de hackearnos. Escribió Pierre Ranier en 1982. Cita: pensar, investir, sufrir. Los dos primeros verbos designan las dos funciones sin las cuales el yo no podría devenir ni preservar su lugar sobre la escena psíquica. El tercero, sufrir, el precio que deberá pagar para lograrlo. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la doctora Mónica Jorge-Luques. Mónica es médica psiquiatra y psicoanalista, actual presidenta de la AEAPG, docente titular de la maestría de la UNLAM AEAPG y miembro del equipo de comunidad del Centro Corresponde. ¿Sí? Bueno, lo primero es decirles que estoy muy conmovida por el congreso, por el encuentro, por este primer congreso de este consejo directivo. Y quiero agradecer a María la invitación y a la comisión organizadora del hermoso trabajo que está haciendo. Mi título es Cambia, todo cambia. Estuve todo el tiempo pensando en la canción de Mercedes Sosa. Entonces voy a empezar con este epígrafe que tomé de André Green en un libro que se llama Ilusiones o desilusiones del trabajo psicoanalítico. No hay motivo para tirar la toalla. Al contrario, debemos ser doblemente valientes ante la magnitud de la tarea que nos espera. Cada presentación es un tiempo para detenerse y reflexionar en un espacio imaginario en el que están ustedes, mis interlocutores, personas tan queridas, y los que después se van a agregar al diálogo. Imposible que la clínica psicoanalítica no cambie. Cambia el mundo, el campo histórico sociocultural, hay nuevos modos de subjetivación, nuevas configuraciones familiares, distintos modos de vincularse, las diversidades sexuales, los avances en la tecnología. Cambian los pacientes. Hay distintas presentaciones clínicas. La angustia desbordada, los excesos y para mí, más allá de las neurosis. También cambiamos los analistas y nuestros modos de pensar lo clínico. Cambian nuestros dispositivos. ¿Pero qué permanece entonces? Creo que es una propuesta, un diálogo, primero, organizado por la regla fundamental, diga todo lo que se le ocurre, el PAR, Asociación Libre y Atención Flotante, un método para comprender basado en el paradigma iniciario, y el encuentro fundamental entre analista y paciente en que se desplegará en un proceso de transferencia. Lo que heredamos de Freud es un modo de trabajo para conocer el psiquismo y también la honestidad intelectual para cuestionarnos nuestras ideas y hacernos nuestras pruebas. Pensemos
este término lo leí en el video y me gustó, pensemos en las series complementarias del analista. Su historia personal y familiar, el camino de su formación, su análisis personal, las supervisiones, la institución de referencia, y los compañeros de estudio, y finalmente la tercera serie, representada por su práctica clínica, su actual, y las dificultades con las que se enfrentan. Mientras en la trastienda transcurre el diálogo del analista con los autores que le van dejando una marca en su formación permanente y el lazo con el colegial. Allí se tramita la tensión ineludible entre transformación y tradición. Vamos trabajando nuestro posicionamiento teórico-clínico en gerundio y permanentemente. Cada quien va armando su... Ahí. Ahí va. Ahí. Desde los pánicos de la mañana. La verdad. Bueno, cada quien va armando sus propias invariantes. Circulamos entre instituidos e instituciones. Dilucidar la propia implicación, Ana María Fernández hoy, permite pensar cómo juegan desde antes de que se instale cada concepto el género propio, la edad, la clase social, la ideología y el marco teórico. Desde ahí podemos preguntarnos qué podemos escuchar y qué no. La atención flotante, pensada como disponibilidad por el filósofo François Julian, es una disposición sin disposición fija y se transforma entonces en hospitalidad, que permitirá escuchar, alojar y también intervenir. Si alguien me pregunta qué es el psicoanálisis, hoy creo que es lo que pasa en la cabeza del psicoanalista y a veces con el paciente. Hay una tensión entre la teoría y la diversidad de la práctica. Green nos propone, en lugar de que nos digan lo que correspondería y lo que no correspondería hacer, sería más provechoso saber qué es en realidad lo que hacemos. Así que ahí voy. Ubico mi práctica desde el pensamiento complejo y marcada por la interdisciplina. Esto configura un campo diferente en el que colaboran enfoques como por ejemplo la psicofarmacología, el pensamiento vincular y el psicoanálisis, que no se integran ni se oponen, sino que se complementan. Al intentar dar cuenta de las prácticas, se ha ido imponiendo el uso del dispositivo, definido como mecanismo o artificio dispuesto para producir una acción prevista. Es más que lenguaje esto. Intenta delimitar un adentro y un afuera. Hace visible, o mejor dicho, escuchable, el punto de urgencia, y también determina sus invisibles. Configura una red con variables que van desde lo transferencial hasta el campo sociocultural, generando prácticas diferentes para hacer frente a la situación y generar efectos. Cada vez hay más dificultades en mantener los encuadres externos clásicos y las flexibilidades dependen de un encuadre interno, resultado de la internalización en el analista de su propio análisis. Será tanto inconsciente como preconsciente. En él se da la actitud analítica y se jugará el jugar unicotiano. De lo que se trata es de conseguir las condiciones posibles para el desarrollo del análisis. Winnicott lo pensó como un marco que en cada sesión se modifique la escena y no el escenario, que funcione como ambiente facilitador.
Entre la repetición y la creación, cada analista deberá pensar en lo que se adecua a su paciente, pero también a sí mismo. Algunas postales de la clínica. Se me pide una entrevista. ¿Usted puede venir a mi casa? Yo no puedo salir. Yo era joven y inexperta y salir de consultorio me inquietaba. De ahí fui. Me recibió el marido, muy jovencito. Me entero que vive con los padres de ella en un altillo. Se baja y nos reunimos en el comedor. Yo pienso, todos van a escuchar lo que hablamos. Esos primeros momentos hicieron visibles las coordenadas de lo que fue su análisis. La endogamia laboratoria. Al principio eso fue lo posible. Luego buscamos un lugar más privado en la casa y con el tiempo pasó a venir al consultorio. A veces surgen situaciones inesperadas, transitorias o no. Él llega un sábado a mi casa, donde yo vivía, tenía el consultorio, dando por sentado, sábado a la tarde, que yo podría atenderla ante una discusión con su esposo que le había angustiado sobremanera. Al tiempo, lo pasa, digo, no, bueno, no conté. Al tiempo me pide usar el teléfono, en un momento que no había celulares. Y le digo que pensemos si puede esperar al final de la sesión. Me mira con odio y me dice, si yo no le puedo prestar el teléfono, que si yo no le puedo prestar el teléfono, no tiene sentido seguirse tratando conmigo. Hay un encuadre explícito y uno implícito en que yo estoy siempre y para cualquier necesidad. Antes mudo, sirve para expresar un funcionamiento psíquico ligado al narcisismo y a necesidades del yo. Por supuesto la recibí el sábado y le presté el teléfono. Fue necesario un largo proceso para que ella empezara a comprender la diferencia entre pensar y reformar. Otra. B llama a toda hora muy angustiada con ideas suicidas. Además de recurrir a la meditación, el acompañamiento con los familiares, el problema era cómo acotar sus demandas. Opté por encuadrar las llamadas telefónicas, una por día. Y toca el portero eléctrico, y yo me demoro en atender. Me increpa agresivamente diciendo, ¿cómo se le ocurre? Yo pensaba que usted estaba muerta. Aparece ahí la paciente agresiva que me relata de su vida, que siempre era sumamente medida y correcta, ¿no? Cuando me disculpo por no haberlo escuchado, me dice, yo no puedo aceptar que no me ayude. Si yo toqué el timbre. Bueno, entonces, ¿cómo pensamos hoy la transferencia? Freud introdujo el concepto de transferencia como la repetición del pasado, como una reedición. Pero Berenstein y Puget, Moreno, Arujo, Lustenberg, plantearon que en la relación analista-paciente ocurren hechos novedosos, inéditos, que corresponde denominar edición. Es una producción del entre dos. Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Es una nueva versión del texto anterior con alguna modificación? Dos, ¿es un texto con agregado? ¿O es un texto que nunca había estado, que se crea algo nunca vivido? El proceso terapéutico se da en una relación en la cual se reconocen las vivencias traumáticas, el dolor, las angustias primitivas, la sensación del derrumbe. Entonces hay que distinguir entre la oportunidad para la interpretación, para levantar reflexiones, de los casos que requieren que el analista le dé cabida a las necesidades. Entonces vienen los cambios en las intervenciones. Hace rato que se vienen planteando objeciones a la técnica tradicional. Pero ¿cuántos de nosotros escuchamos en una supervisión eso que vos hacés no es psicoanálisis? Por suerte cada vez menos. Quiero rescatar a Ferenczi, a quien se conocía como el analista de los casos difíciles. En 1928 publica La elasticidad de la técnica psicoanalítica, dirigida a visibilizar la influencia del analista en el proceso. Propone adecuarse a cada paciente ante los obstáculos en el campo transferencial.
Pero dice, esta flexibilidad solo es posible si se cumple lo que yo llamo la segunda regla fundamental, el análisis personal del analista. Cuando Ferenczi le envió a Freud su escrito, este le respondió, el título es excelente y merece ser aplicado a más, ya que las recomendaciones que yo di sobre técnica eran esencialmente negativas, lo que no había que hacer. Casi todo lo positivo que uno debe hacer lo dejé librado a lo que usted llama el tacto. Pero lo que conseguí fue que los obedientes no se dieron cuenta de la elasticidad de esas situaciones y se sujetaron a ellas como si fueran tabúes. Eso tenía que ser revisado algún día, sin por supuesto dejar de lado las obligaciones. Pero sostiene un límite. Dice, la cura analítica ha de desarrollarse dentro de lo posible en la abstinencia. Esto lo voy a retomar en un ratito. Su artículo póstumo a la confusión de lenguas entre adultos y el niño ha sido revalorizado e inspiró a analistas posteriores. Ante pacientes distintos de los neuróticos clásicos, fue emergiendo el lugar relevante del trauma temprano debido a la violencia ejercida por un adulto que deforma el psiquismo infantil. El trauma entonces no es únicamente un problema de exceso de excitación no descargada. Se produce en un encuentro intersubjetivo entre el que el abuso, cualquiera que sea, o el abandono, requiere de la renegación del adulto que debió haber funcionado como límite. Ese encuentro perturbado también puede darse en el curso del análisis, con el riesgo de retraumatizar al paciente si el analista se aferra a sus teorías y a una postura imperturbable. No podemos no hacer con algunos pacientes. Acompañarlos a tu casa, llamar a un familiar, ofrecerles algo para tomar, poner límites a sus actos impulsivos, prolongar el tiempo de la sesión si no está en condiciones de ir. Siempre oscilamos entre el hacer y pensar sobre lo que hacemos. Para mí, desde Ferenczi se arma una línea entre Ferenczi, Valiant y Winnicott. Encuentro 3 puntos de coincidencia. El papel del medio como activo, ya sea facilitador o traumatizante, la vivencia traumática primitiva, en la cual no hay un alguien que haga experiencia de lo vivido, y el psicoanálisis como el lugar para hacer esa experiencia por primera vez. Winnicott propone que quienes han padecido un déficit de los cuidados tempranos por falta del medio requieren de un analista suficientemente bueno, sería estable, que sobreviva a los ataques, capaz de odiar, que pueda preocuparse por el paciente, que le aporte lo que su aparato psíquico no tiene, el sostén, etc. Esto promueve un ambiente seguro y confiable, promueve la regresión a la dependencia necesaria para la integración de la experiencia traumática y la recuperación de aspectos del ser que se encontraban congelados. Una viñeta. Y consulta por una angustia creciente, insoportable, que ya en varias veces la había llevado a autolesiones y a la internación. Coincidieron estas oportunidades con momentos de amenaza para su sostén, pero que ella no detectaba como tal. Rechazaba la medicación. Luego de un tiempo de tratamiento, intervino. ¿Será que esa situación que decís te permite que voy a hacer lo más difuso posible, con lo cual me van a tener que creer, te permite revivir sensaciones de soledad y abandono, como cuando eras chiquita, como hacerte una película que entonces sea comprensible para vos? Me responde, ¿pero vos estás segura de que lo que yo te digo es verdad? Y si yo lo invento, digo, mirá, no sé si es segura, pero vos contaste X, Y, Z, todos hechos narrados por otros, tus parientes, que serían indicios de lo que estamos reconstruyendo aquí. Bueno, sí, esos eran documentos históricos, pero ¿y si yo además me imagino cosas que no existen? Digo, por ejemplo, me cuenta una escena siniestra, supuestamente ejecutada por ella. Era imposible que pudiera existir. Entonces,
Ella lo cuenta no sabiendo si son verdad o no esas fantasías, con lo cual reconocer la responsabilidad de los otros en esa construcción abre a la pregunta sobre su propia responsabilidad sobre sus fantasías, abre a la palabra. O sea, no hay que meter manos. Cuando intervenimos, le transmitimos no solo un contenido, también que lo que siente puede ser entendido por alguien, que su experiencia es real, que lo que siente tiene una motivación, que hizo lo que podía en definitiva. Y tenemos señalamientos, indicaciones, vemos una variedad de intervenciones. Así sostenemos una presencia, un sostén, para luego construir una ausencia posible de ser pensada, llamaban solo una vez por día, y poner palabras después a las situaciones extremas. El analista aporta gestos y también pone su tolerancia a las demandas exigentes, a la presencia de los pacientes en la intimidad con el WhatsApp, a la transferencia negativa o idealizada. Hay momentos del tratamiento en que el paciente puede vivir estados muy primitivos, la transferencia de características psicóticas, intensa y frágil, ávida e intolerante a la frustración. Recuerdo a B, una mujer grande ya, que había perdido a su madre siendo niña y seguía yendo al cementerio todos los meses en un duelo imposible. Consulta por enésima vez, con graves síntomas depresivos, ideas de suicidio, indiferente, entregada masoquistamente a distintos vínculos, sin esperanza ninguna en la terapia ni en nada. Una sesión llega empapada por la lluvia desde el cementerio, lívida, sin haber comido. Le llevé una bebida caliente. Ahí empezó un recorrido tortuoso, muy problemático. Empezó a ir el domingo al bar de la esquina del consultorio a ver si me veían. Llamaba por teléfono solo para escuchar mi voz en el contestador. Miles de veces al día. Mucho tiempo de lo que se trató el análisis fue más de tolerar y acompañar su despliegue que de realizar interpretaciones a nivel psicólogo. Yo soy como la madre. Entonces ella, en el estado de frustración relativa a yo no estar, fue entendiendo mi cuidado distante como una actitud profesional y su pasión del primer tiempo se transformó en regalo que hacía por distintos motivos, en donde reconocía a la vez mi ayuda y mi distancia. Su demanda fue morigerando. Pudo terminar distintas situaciones sufrientes, separarse, ligarse más a lo vital. Finalmente terminamos varios años después porque no podía pagar los honorarios, dejando una deuda. Digo, final anunciado. Quiero tomar finalmente el tema de la neutralidad y la abstinencia, donde voy a tomar algunos temas algunos conceptos que ha desarrollado Rubén y otros, en un trabajo premiado en FEPAL en el 2022 que me recomiendo, Crisis sociales y neutralidades, el problema de los negacionismos. Me pareció un hallazgo primero hablar de neutralidades, porque incluye primero en cuanto a los valores religiosos, morales y sociales, segundo, la neutralidad en la conferencia, y tercero, en cuanto al discurso del paciente, no seleccionar un fragmento básico. Es decir, cita textual, ser neutral es abstenerse de dar consejos, de satisfacer demandas y de elegir temas en el discurso del paciente. Pero si estamos planteando que el analista está ahí entero, con su subjetividad, entonces la neutralidad como sentimiento es imposible. Dice Rubén, nos movemos entre brindar contención, evitar influir narcisísticamente, evitar ciertos actos iatrogénicos y una indiferencia frente al mundo común que compartimos. Es un ideal imposible. Pensemos lo difícil que fue tomar posición respecto al aislamiento en la pandemia, con los pacientes que se oponían y nos acusaban de miedosos o estúpidos, o las cuestiones políticas respecto a la grieta y las más actuales referencias negacionistas.
pienso que la abstinencia no es la neutralidad, sino que no va en relación con las demandas del paciente, sino en relación con las funciones del analista. Y en eso, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Entre la omnipotencia y la impotencia, el narcisismo, las pulsiones sexuales o agresivas, más o menos sublimadas, todo eso está siempre ahí, esperando ser trabajado en lo que llamaba Ulloa el propio análisis, continuación del análisis personal. Quisiera terminar entonces con unas palabras escritas por Green, que me protejan. Dice: mis pacientes me confiaron aspectos de sí mismos que eran profundamente íntimos. Experimenté momentos de felicidad con ellos, aún si eran más escasos de lo que yo hubiera deseado. Y sentí alivio cuando veía que sus ansiedades disminuían, dándoles un respiro. En otros momentos, su estado psíquico empeoraba. Me preocupaban y me obligaban a estar extremadamente atento. Disfrutaba nuestros encuentros, esperando un milagro que no ocurría, pero me entristecía cuando los veía hundirse otra vez en un estado de abatimiento y depresión. Y mientras traté de alcanzar su personalidad detrás de los misterios de sus defensas. Muchas gracias. Vamos a escuchar al doctor Rubén Zuckerfeld. Rubén es miembro titular en función didáctica y fundador de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesor emérito del doctorado y de la maestría en psicoanálisis USAL-APA, ganador de los premios IPA a la investigación 2004, 2009 y 2012, premio FEPAL 2002, al que hizo referencia Mónica, premio FEPAL 2002 y 2016, premio Psicoanálisis y Libertad 2016 y 2022. Muchas gracias. ¿Se escucha con eco o no se escucha con eco? Bien, no, porque puedo gritar y gritar bastante, grito bastante. Bueno, quiero, antes que nada, quiero agradecer la invitación de María, en especial, del comité organizador, del laburo de Aníbal, de la organización, en fin. He estado en otras oportunidades en la escuela, siempre que me encanta, en mi viejo barrio, por otra parte. Y yo voy a presentar en 20 minutos una serie de diapositivas, algunas de las cuales las he presentado. Hay dos de las diapositivas que las he presentado en alguna otra oportunidad, pero como todo cambia, las vuelvo a presentar. Así que, bueno, largamos directamente. Así vemos el título también. Bueno, cambios y permanencias en la clínica psicoanalítica, que es el tema del panel. Que por otra parte me parece, no sé si lo hicieron a propósito, pero que el panel clínico que esté en el medio, entre el panel inicial, que es la teoría, y el panel final, que es lo social, porque los clínicos están encerrados entre la teoría y lo social, no sé si alguien lo planteó así. Bueno, la primera. Esta es una diapositiva que me acompaña hace muchos años, que la uso como una especie de Rorschach especial, porque la idea es saber qué piensan ustedes que está tocando el analista que toca el violín, mientras el paciente toca la flauta. ¿Es la misma melodía? ¿Son melodías distintas? ¿Suena con armonía? ¿No suena con armonía? Esta es la tapa de Rodrigo de Rudy, conocido humorista, lo publicado en Brasil, y le pusieron esta tapa. Voy a hablar en particular de esto. La próxima. Bueno, de esto empezaron estos muchachos. La reunión de los miércoles de la noche, con los anillos, todo el grupo. Lo reconoce, ¿no? No se ve bien. Bueno,
Sobre todo quiero marcar que sentado a una cierta leve distancia está Freud de Ferenczi, que está robando. Digo esto porque el revival de Ferenczi me parece una cosa más saludable que ha pasado en el psicoanálisis en las últimas décadas. En Buenos Aires, Pedro Goyán, lamentablemente fallecido, fue uno de los primeros que se trató el tema, ¿no? Hoy lo mencionaron. Bueno, Mónica mencionó esa carta de Freud a Ferenczi, que hay una palabra más que dice, que Freud le dice, estos analistas dóciles que se sometieron a mis reglas como si fueran tambores, decía, ¿no? Bueno, esto empezó la historia. Pasemos a la próxima. En el año 75, Green, que fue mencionado varias veces, señala que lo que está escrito, o el análisis se mantiene en las posturas desde el análisis clásico, se coagula en un cuerpo embalsamado y esclerosado, más duro no podría ser, o procura extender su campo, profundizar sus conceptos y hacer su autocrítica renovándose periódicamente. La próxima. Esto es 9 de diciembre de 1999. El grupo Clarín, citó en un libro de la revista Viva a un montón de personas de distintas actividades, desde músicos, poetas, gente de la zafra, el Tucumán, torneros, y también a psicoanalistas. Esta es una reunión muy transversal, por ahí no se conocen algunos de los que están acá, algunos son psicopastores de la escuela, algunos no están ya con nosotros, pero en fin, con la idea de cómo va a ser el año 2000. Esto es diciembre de 1999. Hay dos psicoanalistas argentinos que fueron presidentes de la IPA ahí. Quiero decir, ya en este momento ya habían producido cambios en la clínica psicoanalítica. No sé si en la clínica exactamente, sino en la relación entre la clínica y la teoría. Como escribió un grupo de psicólogos, particularmente Peter Fonagy, en un libraco que se llama una revisión de puertas abiertas, que es del año 2001, por ahí, 2002. Ya planteaba la idea de que no hay de todo, isomorfismo entre los cambios teóricos y los cambios clínicos. En la teoría ha tenido muchas variaciones y modificaciones, y la clínica, aparentemente, por lo menos la clínica que se cuenta, y acá después voy a entrar en otro tema. La que sigue. Bueno, en términos muy amplios, los desafíos de la época a las prácticas clínicas, ampliamente, ¿no? Por un lado, es el contexto sociopolítico, económico, cultural y de producciones subjetivas. Creo que esto está claro, creo que esto ha sido planteado en muchos ámbitos. Y después, una cosa que a veces no tenía que tener en cuenta, que es el problema interno del psicoanálisis entre su valor cultural y su valor clínico. Nadie hoy en día tiene muchas dudas acerca del psicoanálisis y su valor cultural. Por algo, un montón de filósofos, Cicek, Gambé, no hay filósofo moderno que no cite el psicoanálisis. No hay un crítico de cine que no haga alguna mención, para entender una película, alguna mención a algún aspecto psicoanalítico. Hasta inclusive tomando los mitos clásicos del psicoanálisis. El problema es, ¿sirve el psicoanálisis clínicamente? Bueno, ese es el punto. Sí, porque Freud lo que busca es un modelo de investigación de lo inconsciente, la mediación, el descubrimiento, intenta crear una ciencia a partir de allí, y fundamentalmente lo que crea es una psicoterapia. Es un término que a mucha gente, no sé si al día de hoy, pero en una época no le gustaba mucho a mucha gente, el término psicoterapia. Bueno, la próxima.
Hoy en día se habla, y estoy de acuerdo, de la existencia de un psicoanálisis contemporáneo. Ahora, desde mi modo de vista, desde mi punto de vista, el psicoanálisis contemporáneo es un psicoanálisis pluralista. Lo adjetivé ahí, pluralista riguroso, porque también se ha discutido mucho el tema desde el punto de vista de la Babel psicoanalítica. Ahora, Ricoeur tiene un libro que se llama Sobre la traducción, que plantea, siguiendo George Steiner, una manera distinta de interpretar el mito de Babel. Se supone que clásicamente el mito de Babel es un castigo de Yahvé, de Jehová, para que los hombres que querían hacer la torre hasta las alturas, hasta Dios, no se entiendan y fracasen. Steiner y Ricoeur plantean que no. Es una obligación ética a traducir, a que las lenguas se traduzcan unas a otras. Ese es un planteo para el pluralismo psicoanalítico, que las diferentes lenguas se traduzcan. La idea de interdisciplina abierta, lo que tiene asterisco es lo que yo pienso que estaba un poquito, ya estaba en Freud. Freud tenía un pensamiento interdisciplinario. En ese sentido, ese es un aspecto con el. Lo que pasa es que hoy interdisciplina es una cuestión mucho más amplia, obviamente, conocido. La neurología de Freud tiene ya hoy poco que ver con las neurociencias actuales, por ejemplo. Bueno, el paradigma de la complejidad, por supuesto. La clínica prioritaria. Me encanta estar en un panel sobre cambios y permanencias de la clínica, porque la clínica prioritaria, mi colega que trabaja en investigación en psicoanálisis hace muchos años, que es Juan Pablo Jiménez en Chile, en el discurso inaugural del Congreso de Berlín, creo que fue de la IPA, no sé si por Berlín o Chicago, no me acuerdo, el discurso inaugural, el central, la conferencia central se llamaba Aprender a la clínica en sus propios méritos. Y hacía justamente todo un alegato a favor de la jerarquización de la clínica y de que los analistas digan lo que hacen. No solo, digan lo que hacen, no solamente presentar un mita, inclusive presentar un caso clínico. Es un poco más amplio, que después voy a tratar de mostrar. El controvertido tema de la investigación sistemática. Bueno, mencionaron esos, bueno, yo creo que investigación, es decir, investigación sistemática. Investigación sistemática en psicoanálisis, en una época, hoy ya no, o menos, era un tabú. No, investigación es investigación en la sesión del inconsciente, punto. El único uso del término de investigación era aquí. Cosa que nadie duda, y lo que llamamos es investigación online. Pero hay investigación offline, hay investigación empírica y hay investigación conceptual, que es el término que la IPA usó para reemplazar un poco el término de investigación teórica. Y por supuesto, un psicoanálisis contemporáneo tiene que tener, de hecho, naturalmente, una perspectiva sociocultural y en los últimos, yo diría, 25 o 30 años, perspectiva de género. Si no, miren la reunión que hubo ayer en las calles, ¿no? Es decir, son temas que el psicoanálisis, si hablamos de cambios, tiene que tener en cuenta. Cuando digo el psicoanálisis, digo el psicoanalista, no quiero ser un poco más directo. Cada uno de nosotros puede tener mayor o menor simpatía o facilidad para algunos de estos puntos, pero bastaría con respetar dos o tres. Para mí, el primero es la clínica prioritaria. La próxima. Y voy a plantear los tres problemas que veo corridos. ¿Qué vemos? Voy a incluir a mi mujer en esto y les recuerdo que quienes la conocen me digan que la he mencionado. Uno es el problema de la convicción. La convicción acerca de la existencia de los inconscientes y efectos es un tema fundamental y fundacional. Claramente, los gigolets, digamos, inconscientes, transferencias, psicosexualidad, cada uno con sus cambios. Porque hoy en día
yo y bueno, muchos otros no hablamos de un inconsciente, sino que hablamos de distintos tipos de producción inconsciente. Con respecto a la transferencia, hablamos de los distintos tipos de transferencias, incluyendo el problema de la subjetión también. Y con respecto a la psicosexualidad, a pesar de mi admirado André Green, que yo decía, en el Congreso de Berlín gritó algo así como: no me vengan a decir que la madre se apega al niño, la madre tiene sexo con el niño. Quería defender la psicosexualidad como si la estuviera atacando. Y nadie estaba atacando. Simplemente se habían presentado trabajos sobre la revalorización y la discusión en el psicoanálisis del aspecto de la teoría del apego. Pero el otro problema es la convicción acerca de la relación entre la teoría y la clínica, los procesos y los resultados. Vamos a ver. La próxima. 4. Este es un esquemita, yo estoy bastante acostumbrado obsesivamente a hacer esquemitas. Todos tenemos creencias con respecto a nosotros mismos, a los pacientes y a las situaciones clínicas. Tenemos creencias. En un avance mayor, subjetivo, digamos, tener convicciones. Esta mujer está loca. Así, ¿no? O convicción en otro nivel de abstracción. Tengo la convicción de que existen manifestaciones del inconsciente que se manifiestan en los sueños, en las transferencias, en los lazos. Por ejemplo, tengo la convicción. El corchete que deja un espacio es que no se vayan a convertir en certezas. La diferencia entre convicciones y certezas es fundamental. Las certezas son solamente religiosas, dogmáticas o de mi ley. Y acá, en el esquema este, lo que plantea es la diferencia entre... Todos los analistas tenemos informaciones calificadas, que serían las informaciones que brindan los textos de estudio, los seminarios, los textos, los maestros, revisiones. Tenemos una información calificada que recibimos. Pero todos tenemos una información que proviene concretamente de nuestras prácticas, en las cuales subieron un montón de ejemplos, de global y de Mónica. Muy interesante por otra parte. Entonces, acá lo que está planteado es que el grado de convicción que uno puede tener es como una relación que tendría que acercarse siempre al alumno. O sea, siempre que, como pone el esquema de abajo, cuando el valor de la información calificada de los textos y los maestros es muchísimo mayor el valor de nuestras propias prácticas, empezamos a tener certezas por obediencia a los maestros. Y eso ha generado innumerables problemas en la clínica psicoanalítica. También se puede dar el caso contrario, esquemáticamente. Cuando el valor de la práctica es absolutamente opuesta, crítica, rechazante de lo que plantean gente con mucha experiencia, que se lo cree, o cualquier maestro argentino, seguro no me logra. También se generan certezas, pero por iconoclastia, o sea, por la caída, hacer caer. ¿Qué tal? Bien. El bebé con el agua. ¿Querés venir viniendo? Bueno, ya están yendo, no tengo nada para llevar. Y así metafóricamente se acerca al uno. Si aumenta mucho de arriba, baja el uno. Si aumenta mucho de abajo, al revés, no importa. Pero la idea es mantener ese equilibrio. La próxima. Otro problema es el de profusianismo. Que lo he planteado muchas veces, es la modalidad de pensamiento que tiende a familiarizar forzadamente el objeto de estudio con la idea teórica preexistente. Acá viene Freud cuando dice la leyenda, porque eso no sé si está muy chequeado, estuvo con Charcot, y Charcot le dijo a otro colega delante de Freud que si la clínica no concuerda con la teoría, peor para la teoría. El profusianismo es al revés.
Si la clínica no concuerda con la teoría, peor para la clínica. Eso hacía que cuando yo era candidato, cuando el candidato de la APA en 1974, cuando terminaba un informe, todos los informes tenían que terminar con que y el paciente alcanzó la posición depresiva. Claro, parte de la época. Bueno, de la época ha cambiado mucho, hemos cambiado mucho. Pero por eso, el propustianismo viene de la idea, bueno, que conocen el hecho de propugio, la próxima. Yo valoro mucho el mito de Teseo y lo comparo con la trayectoria freudiana. Es bastante conocido que Teseo venció al Minotauro, se ha planteado mucho la idea de que entró en el laberinto del inconsciente, que derrotó el monstruo, bueno. Eso es un clásico. Pero Teseo también derrotó a Procopio. Teseo, a ese bandido que estiraba a los que pasaban por ahí, si eran chiquitos, porque sobraba el lecho, o al revés, le cortaba la cabeza y las piernas, porque si no entraba en el lecho. Teseo vence a Procopio. Además, en la historia de Teseo mata al padre. En la historia oficial está contado que cuando va con sus naves, justamente a la isla de Creta, a derrotar al Minotauro, llevaba banderas blancas y banderas negras. Su padre, Egeo, lo esperaba ahí en el Tireo, digamos, le había dicho que si tenía éxito, pusiera las banderas blancas, y si no, que dejara las banderas negras. Teseo tiene éxito, pero cuando vuelve, se olvida de poner la bandera blanca. Deja la bandera negra. El padre ve, entonces todo fue un desastre y se suicida, ¿no? Es decir, eso me cuenta Grimal, la interpretación es que de alguna manera Teseo se rebela contra el padre, Teseo lo mata al padre, y Teseo pasa a ser el fundador de la democracia. Es el fundador en Atenas de la democracia, es el creador de la democracia. El psicoanálisis suministra el hilo claro. Es decir, hay algo de una completa freudiana en el mito del deseo. La próxima. El problema de los prejuicios. La próxima. Siempre planteo que el prejuicio tiene una segunda sección en el diccionario que es idea culinaria sobre la conveniencia o inconveniencia de las acciones desde el punto de vista social que cohíbe el obrar con libertad. O idea binaria acerca del comportamiento impuesta por la educación o el medio. La próxima. Planteamos en esta misma institución, hace unos cuantos años, la idea de 4 tipos de prejuicios en el psicoanálisis. Prejuicios psicoanalíticos. O sea, algo que para que las cosas cambien hay que tener claro de su existencia, a veces más, a veces menos. Vamos a hablar de deterministas, de hermetismo, solipsistas y uniformidad. La próxima. Un prejuicio determinista es pensar que lo que sucedió con el paciente es lo que sucederá si no interviene el psicoanálisis, el determinismo absoluto, provocado por una mala interpretación de la serie complementaria de la idea de disposición. O sea, si controló el filtro medio mal, va a ser obsesivo. Estoy así caricaturescamente, ¿no? Los prejuicios de hermetismo. Lo que sucede en el proceso analítico es inevaluable. Es cierto que hay una intimidad propia que no se puede evaluar. Pero eso no significa que no se pueda grabar una sesión para una investigación. Con el permiso del paciente. Prejuicios solipsistas. Lo que sucedió y lo que sucede solo lo explica la teoría psicoanalítica. Lo que sucedió y lo que sucede a un paciente no lo explica solo la teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica puede explicar, de hecho explica, pero no es la única manera de explicar lo que sucedió y lo que sucede. Y los prejuicios de uniformidad. Lo que sucedió y sucede se trata con un único tipo de intervenciones psicoanalíticas. La interpretación transversal.
Yo tengo la sensación de que como acá hay mucha gente joven, estoy diciendo cosas trilladas, cosas recontra obvias, pero las vuelvo a decir, porque justamente creo que en los últimos años muchas cosas hablando de cambios y permanencia han cambiado para bien. La próxima. El problema de la especificidad y la singularidad, con este rubro voy a terminar. La idea de la persona real del analista, hace ya varios años, diferentes autores, Cambrigi, Maluco, bueno, diferentes colegas se han ocupado. Y en ese sentido, yo me planteé para esta reunión contar lo que yo hago. Contar lo que yo hago de una forma, bueno, ahora van a ver, en forma de un abecedario. A ver, con la A, yo ayudo a expresar con mis palabras cuando percibo que el paciente no las dispone, porque tal vez nunca las dispuso. B, brindo sostén y busco qué me quiere decir el paciente además de lo que me dice la conversación. La palabra conversación está remarcada. C, construyo hipótesis que planteo como tales cuando se trata de reconstruir o construir historias. D, detecto comportamientos, especialmente cuando son hábitos, es todo un tema, que implican sufrimiento o riesgo. E, estimulo la introspección tanto en mi presencia como en mi ausencia, de distintos modos. La que sigue. F, fortalezco en igual dosis el enfrentamiento con la resistencia, clásico, y el afrontamiento de los obstáculos de la realidad. G, garantizo la seguridad de mi presencia y la confidencialidad de mi escucha, fortaleciendo la alianza. La vieja alianza de trabajo y alianza terapéutica. H. Hago el recuerdo. Y transmito periódicamente esta limitación. Pues entiendo que el paciente también hace lo que puede. La castración vale para el paciente y para el analista. El límite vale para el paciente y para el analista. Y intervengo en general con distintas modalidades, tratando que las mismas sean en lo posible traje a medida. J. Jerarquizo otras intervenciones. Porque un médico, un grupo, una situación que antes se llama más una terapia familiar, bueno, en fin, eso es algo de cosas que se hacen, pero creo que la jerarquizo. O una situación vital, pueden favorecer acciones que no se dan naturalmente en el campo de la organización. ¿La que sigue? L. Limito mis intervenciones de acuerdo a la ética hipocrática. Primum non nocere, ¿no? Primera condición para la posibilidad de cambio. M. Modelo de distintas formas los incrementos de ansiedad desbordante, diferenciándolos de los momentos de receptividad, como sería Hugo Glexman, claramente, y estos momentos de cambio son aumento de la percepción previa, ansiedad desbordante, que es el ricotín, puro ricotín. Segunda condición para la posibilidad de cambio. N. Negocio y diseño en cuadres, teniendo como objetivo el confort mutuo. El paciente tiene que sentirse cómodo, moderadamente cómodo. Y los focos de trabajo. Tercera condición para la posibilidad de cambio. O organizo periódicamente con el paciente la problemática en la que estamos trabajando y valido su experiencia. Cuarta condición para la posibilidad de cambio. P. Pregunto y pido asociaciones y reflexiones cuando se plantean enigmas. Y si no, procuro crearlas. Quinta condición para la posibilidad de cambio. Q. Quiero conocer mis sentimientos con el referencial en mis prejuicios y mi disponibilidad, término que fue utilizado sobre que es fundamental. La disponibilidad, que va más allá de la contratransferencia. R. Recolecto transferencias, diferenciándolas de lo que entiendo como percepciones objetivas del paciente
sobre la realidad social y trato de preservar el sentido común, un gran tema abandonado por el psicoanálisis, el concepto de sentido común. Señalo creencias, especialmente si van cometiendo certezas, el especial sin nivelación. Teorizo en el bar y en los paneles. Utilizo distintos recursos en distintos pacientes de acuerdo a los predominios de los funcionamientos psíquicos. B. Valoro los logros y aspectos saludables para entusiasmar al yo para enfrentarse con sus distintos amos. Y ahora vienen letras que no tienen claro, ¿no? Esto lo dejo a la creatividad de todos. Muchas gracias. Todos queremos saber en qué barrio es. Vale. Antes eran los bares de esa zona, ahora volvió un Belgrano, son todos bares de la calle Cabildo. Bien, vamos a empezar con la parte de la República. Gracias, realmente, Luis. Graciela Orozco, mi nombre, un lujo, un placer, gracias a los panelistas y he pasado muy bien escuchándolo. Estoy anotando algunas cosas que publiqué hace cada uno, porque la verdad que me pareció muy interesante lo que van trayendo. Bueno, le quería comentar a Osvaldo un enigma que todos hemos revisado acerca de, si yo subrayo tus palabras, vértigo, voracidad, consumismo, ese tipo antropológico que marcaste, quería preguntarte o invitarte a una reflexión, digamos, de cómo es por lo menos es la preocupación que yo tengo ya por lo menos hace 1 o 2 décadas, ¿no? De transformar esto en un nuevo orden, ¿no? Y no en un lamento acerca de lo perdido. Entonces, este es un punto importantísimo. Vos mencionaste sobre todo subjetividad superficial. Si uno menciona subjetividad superficial, supone que hay una profunda que se perdió. Y aunque uno pueda acordar en algún sentido, me parece importante reflexionar que estas condiciones son tal vez un nuevo orden, que ve muchísimo también los beneficios de la sexualidad, ¿no? Bueno, hay muchísimas cosas que no me quiero extender, así que vamos a jugar a otras relaciones. Bueno, Mónica, quería preguntarte un poquito más 2 cosas, si querías desarrollarlo. El tema de como analista, en qué sentido, si pudiste profundizar un poquito más, lo de instituidos e instituyentes. Lo entiendo y lo comparto, pero creo que podrías profundizar un poquito más. Y el 24/7 del WhatsApp, donde uno tendría que ponerlo como una regla inicial, pero lo vamos modulando con el paciente, pero está muy complicado ese tema, muy complicado. A Rubén le quería preguntar sobre los diferentes tipos de producción inconsciente. Comparto absolutamente todo lo que comentás, la verdad es que yo no me he formado contigo, pero sí hemos compartido mucho trayecto y pienso en muchas cosas tal cual las pensás. Y dentro de los diferentes tipos de producción inconsciente, quería preguntarte sobre los hábitos. Que dado el campo en el que trabajamos los dos, el trastorno alimentario, el tema de hábitos está como muy presente y merece una profundización psicoanalítica, ¿no? Y a los tres quería preguntar algo que a mí me pasó la pandemia, perdí el diván, la pandemia, por diferentes razones. Me quería preguntar, ¿sí el diván? Porque el diván tiene que ver con algo muy particular, salvo que sea para el confort del paciente, como decía Freud, le casaba una mantita. Bueno, gracias. Hay una situación, yo soy una persona grande, tengo una próstata, así que voy a ir al baño. Pero quiero responder. Digamos, como dicen, la autorrevelación, la autorrevelación. No, pero por eso quería hablar primero para comentarle a Graciela. Sí, el tema de los hábitos es un tema apasionante que venimos investigando también en los últimos años. Hay un par de trabajos que puedo darle a quien interesa.
justamente, en cuanto a modo de producción, nosotros desarrollamos un modelo que empezó justamente acá en la escuela, el modelo de la tercera tópica, que plantea la coexistencia de, digamos, de modalidades de producción inconscientes reprimidas, clásico, y modalidades de producción inconsciente, lo que llamamos inconsciente escindido, que lo ubicamos en articulación con las neurociencias, en relación con lo que se entiende como memorias implícitas. Esas memorias implícitas son un poco la base neurocientífica, entre otras cosas, de los hábitos. Y se lo han planteado en relación con el priming, con las memorias procedimentales, con un montón de cuestiones, pero también el hábito. El hábito, como lo llamamos la tercera repetición. Está la repetición neurótica clásica, de repetir para no recordar, está la repetición de la conducción a la repetición, que más allá no lo hacer. Y hablamos de una repetición reguladora, que es el hábito. Empieza con Aristóteles, no voy a hacer toda la historia acá, pero ahora, inclusive, si uno relee psicopatología de la vida cotidiana, cuando Freud habla de las acciones casuales, Freud dice, menciona varias, escribir así, tocarse la barba, un montón de cosas que dice que son acciones por hábito. Y después dice que hay otras, y era lo que todos leíamos cuando yo me formé, que tienen un sentido. Ah, la mierda, era la cosa, y aparece el inconsciente, se interpreta. Las que son por hábito no tienen interpretación. Inclusive las compara con el fenómeno del tic, son pura descarga. Que después sean tomadas, acá viene el concepto de proceso terciario de Greenbaum, sean tomadas por lo reprimido. Por ejemplo, me voy al baño. Famosa paciente que tenía Raquel, también, que tocaba el piano y cantaba, síntoma anecdótico recontra clásica. El tocar el piano en ella era absolutamente un hábito. Era una cosa que había, el hábito se adquiere, es por aprendizaje, es una función yoica, se adquiere. Hasta que interfirió lo reprimido. Y esa manito era una manito que se encargó de sexualidad y no la pudo usar bien. Lo que saben la maravilla es la parte en la cual la manito se paralizó un poco. Pero no se ha prestado atención al mecanismo de subir las escaleras, al mecanismo de tocar el piano, y a los hábitos patológicos, ni hablar. De allí que es tan difícil trabajar con alcohólicos, adictos, bulímicos. Cuando una chica vomita, el primer vómito, y esto por así lo recontrasado, el primer vómito puede ser una reacción al sometimiento con la madre, una reacción de rechazo a la madre. Puede ser un síntoma neurótico, como el alcohólico la primera copa que toma porque la mina lo dejó. Pero después se encuentra en la copa y encuentra en el vómito una pequeña ventaja, que es que puede bajar de pesos. Y empieza, y hay un momento que el vómito se establece como hábito, ya perdió el sentido. Quiero decir, ya interpretar el punto de partida del vómito, ese rechazo a la madre, puede ser escuchado como quien escucha llover. Es decir, esto es una temática muy compleja, pero quiero decir, los hábitos los entendemos como producciones en el inconsciente que llamamos el sentido diferenciado o reprimido, a veces muy interferido pero reprimido. Julio Cortázar escribió en broma instrucciones para subir la escalera. Cuando uno piensa en cómo subir la escalera, se dificulta el subir la escalera. Por eso es automatismo. El hábito es automático, es adquirido, decimos que el hábito es como el área de una obra, en sentido del acróstico. Es adquirido, es repetido, es inconsciente y es automático. Bueno.
no me entiendo más. Vamos al baño. No coincido con la idea que es un nuevo orden. Pienso que hay una pérdida en juego. Entonces, no es una pérdida para melancolizarnos y estar añorando a los pacientes que hubiéramos querido tener, pero sí es una pérdida para registrarla, no renegarla, y porque creo que es una pérdida porque hay una pérdida de la dimensión del sujeto. Entonces, como analistas, no es para ubicar allí una posición de falta, que el paciente no es el ideal del paciente, que querríamos que fuera, pero sino para ubicar una estrategia de que hay algo a producir. Hay un sujeto a producir. Hay algo ahí a construir, digo, para tenerlo en cuenta como premisa del analista en cuestión de que, bueno, quizás tenga que convocar a un sujeto a colaborar para que pueda pensar está en juego, en lo que está actuando, digamos, me parece que sí, pero sí, no es sin ubicar en la pérdida de cuestión, no es solo un nuevo orden a acomodar, una nueva modalidad para la cual los analistas le seguimos otro rumbo. Creo que es importante ubicar la pérdida para saber cómo situar allí que hay algo también quizá a inaugurar, a producir, a provocar, que no está dado. Entonces, en ese sentido, no creo que sea para pensar que todo el tiempo pasado fue mejor, idealizar un tiempo como perdido, pero sí para ubicar que el analista tiene que hacer otra cosa. En cuanto a lo del diván, yo soy lo que cree que el psicoanálisis goza de buena salud y el diván también. Porque hay pacientes para todo. Me parece que los ejemplos, por lo menos yo me estoy pensando en el caso que trajiste vos, ¿no? Si hay algo que tienen en común es la capacidad de espera. Entonces pensaba, ¿qué se espera del otro? Si no es lo mismo una transferencia simbólica, donde se pone en juego la palabra, el analista en lugar de sujeto supuesto saber. Pero me pareció que el caso que traía Mónica, el otro que arma el paciente es un otro sin castrar. O sea, es un otro que fue de todo, que puede dar el teléfono, la teta. Son transferencias imaginarias. Entonces, ¿qué vamos a rechazar las transferencias imaginarias? Quiero decir, Freud ya decía que hay pacientes que tienen lógica de albóndigas y argumentos de sopas. Y creo que es su manera de decir, con esos pacientes hay que intervenir el imaginario y lo real. Creo que cuando pide el teléfono, si es una demanda de amor y no tolera sustituciones, y habrá que satisfacer la demanda y lo que hacemos. Pero es decir, no hay palabra que sustituya el pedido del teléfono, porque no, es una demanda que no se deja sustituir. En ese sentido, creo que hay pacientes para decirles toma el teléfono, hay pacientes para el diván, ¿no? Creo que ayer fue claro y si lo ve cuando trae esta dimensión de que con esta apunta a trabajar en los tres registros, imaginario, simbólico y real, intervenimos en lo real, le damos el teléfono, intervenimos. Y hay pacientes que pueden operar en el diván y asociar libremente, sigue habiendo pacientes con transferencia simbólica que asocian el diván, pero es una buena oportunidad para que el paciente salga de la dimensión imaginaria que propone el cara a cara. Por eso me parece que está bueno no universalizar, que la época no arrasó con los pacientes simbólicos. O sea, que hay pacientes que siguen sosteniendo el análisis, esas características, quizás no con la propuesta de 4 sesiones, creo que eso sí hay cosas que ya plantean otras modalidades, pero el diván, está bueno que sigamos siendo amigos del diván, me parece que es algo que no es material descartable. Bueno, coincido que el diván es para los pocos que, como siempre, digamos, no veo en eso una diferencia con la pandemia. De hecho, hay pacientes que en la pandemia no transformaban el dispositivo sacándole la camarita justamente para poner algo de esa escucha, ¿no? sin mirada. El instituto de la institución, yo lo pienso como una tensión. No es posible estar en un puro instituyente cambiando de idea todos los días. Y en todo caso, lo que a nivel de búsqueda personal, no en la institución, lo pienso como abriendo diálogos con nuevas fuentes. Por ejemplo, la filosofía con Deleuze,
cuestionando las bases epistemológicas de la teoría. Me parece que eso me lleva a puntos de instituciones donde decir, entonces, ni siquiera el determinismo de la posteriori lo explica todo. Hay que buscarlo. Entonces, lo pienso como una búsqueda, ¿no? ¿Qué algo como sería antes de poder inventar algo nuevo que será un instituto? Y el 24/7 creo que uno hace a medida, digamos. Hay algunos que podrán poner más límites y otros que son más graves que quizás tendrá que hacer que 24/7, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué tal? Gracias. Soy María González. A ver, pues yo tengo acá esto. También tenía algunas preguntas para todos. Digamos, Osvaldo, me gustó y coincido 100% en esto del sufrimiento como una oportunidad para la subjetividad. De hecho, creo que él planteaba lo mismo y al medio. Pero me gustaría que nos cuentes un poquito más cómo lo pensás vos. Y Mónica, ¿qué es esto de más allá de las neurosis? ¿Cómo lo pensás vos? Porque me parece que es un poco la discusión de la mesa, ¿no? Más allá de la... Sí, yo entendí eso, que había los pacientes que tenían que estar más allá de las neurosis. Más allá. Sí, eso. Me pareció entender eso, capaz que entendí mal, estamos con los temas del micrófono. Y para Rubén, me gustaría que, si podés, que volvieras un poquito sobre esto el problema de la persona real del analista. ¿Sí? Le hice una sola pregunta, ¿te acordás? Yo era de las 25. ¿Te acordás cuando hice 25 preguntas y me negociaste en el patio? Yo quiero tomar algunas de las preguntas que pensamos en su momento también con el grupo del equipo de organizador. Planteaba primero, algo en relación al sufrimiento, ¿no? ¿Qué se sufre hoy? Si cambió el modo de sufrir con las cuestiones epocales. Otra de las preguntas que nos hacíamos, y esto es para los tres, es con esta cultura actual de modernidad líquida, postmoderna, como la querramos llamar, ¿qué pasa con los duelos? ¿Cómo se trabajan los duelos? ¿Qué pasa con el duelo? Y la otra pregunta que teníamos en el equipo era, ¿qué pasa con el cuerpo, tanto del paciente como del analista hoy, con los encuadres diferentes? Ya no se confundo. Bueno, el concepto de la persona real, nosotros, cuando no se escucha bien, ¿se escucha bien? Cuando estuvimos estudiando, justamente en una investigación sistemática, el concepto de alianza de trabajo, de alianza terapéutica, fue cuando, a partir de la investigación, lo resumo, coincidimos los que trabajamos en el tema, que hoy en día alianza terapéutica es una combinación íntima entre transferencia positiva sublimada más sugestión trófica, que ahora puedo explicar, más persona real del analista. O sea, primero quiero ubicar el concepto de persona real del analista, ¿dónde lo ubicamos? Digo esto porque en una época se diferenciaba muchísimo el concepto de transferencia del concepto de alianza terapéutica. Una función de yo, puro, una cosa aislada.
Y en ese contexto, tomando las preguntas, persona real del analista es para mí una analista involucrado, un analista que conoce sus límites, un analista que, bueno, lo puse, muestra sus límites, un analista que aunque esté enamorado y fascinado de sus propias intervenciones, puede criticarlas y criticarlas delante del paciente. Usted sabe, el otro día cuando hablamos, yo dije esto, pero creo que me equivoqué. Por tal o cual cosa. La persona analista es cuál es el grado de autenticidad que muestra el analista en su práctica. Vale. Básicamente es eso. Y eso también justifica de que hay tantos analistas como sus personas reales y que eso tiene variaciones muy notables, que son, y acá viene el problema de esa es la parte inevaluable. Yo comenté que se puede evaluar, pero hay cosas que son inevaluables. Ricardo Bernari se ha quemado las pestañas con su modelo de los 3 niveles de investigación para tratar de mostrar eso. Es muy difícil de mostrar eso porque cada analista presenta el mismo caso de manera diferente. Básicamente lo que te podría decir eso, no son 25 respuestas, pero... con respecto... Quería incluir, hablando de modalidad líquida que de Bauman, ¿no? Pero a raíz de lo que comentaba Mónica en particular, y lo mencionaban también al amigo Chan, quería mencionar a Eric Sadin, porque Eric Sadin, muy fuertemente, en su libro, plantea la idea del individuo tirano y autárquico, que hace todo el estudio de las redes, etc. Hay una cuestión, digamos, que nos llega a llamar fascismo fragmentario, un fascismo individual, fascismo no organizado, pero fascismo al fin. Es decir, hace un estudio en realidad, sin citarlo demasiado, hace un estudio sobre el narcisismo actual, de una profundidad y de una provocación, diría yo, muy grande. Lo asocia también a la modernidad líquida, pero quiero decir, no, ¿por qué va a decir los cambios? Yo creo que la introducción al narcisismo de Freud son muchas obras maestras de Freud, pero la introducción al narcisismo de Freud tiene una profundidad y una vigencia notable, a pesar de que fue escrita en 1914. Hay que volver a releer, ¿no? Que los duelos sean un ejemplo clásico de la dificultad. Los duelos no se elaboran. Los duelos en general, en estas condiciones, se congelan, se evitan, se desmienten. Justamente, creo que la pregunta que plantearon muestra uno de los problemas críticos para mí mucho más importantes. Bueno, sobre el cuerpo no voy a hablar porque sería larguísimo. Es decir, el cuerpo, no, toma el tema de la pandemia, sobre todo. Claro, sí, por supuesto. Bueno, toma los cuerpitos de las caritas en la pantalla de la computadora. Eso ha sido un cambio inesperado, digamos. Pero todavía hay que hacer mucho aprendizaje con respecto a eso. Mucho aprendizaje. La modalidad híbrida existe, sigue existiendo. Y si yo vuelvo a plantear la potencial analista, a mí, con algunos pacientes me resulta mucho más cómodo. Con otros no. Pero no puedo hacer una afirmación taxativa sobre qué es lo mejor. Con ciertos pacientes, eso me vino del cielo, me vino fenómeno. Con otros, me complicó y me complica enormemente. Sigue siendo caso por caso, pero está sumamente instalado. Sumamente instalado. Es una realidad que está sumamente instalada, no va a desaparecer. Y que hablemos, si se desarrolla la IA, ¿no? Y que hablemos de eso. Bueno,
No quiero quitar tiempo. Muy gracias por preguntas. En relación a lo que comentaba Mario, ¿por qué solicito oportunidad? Creo que la llegada a consultores con incomodidad, con una atención a tramitar. Se me parece que el sufrimiento es una vía privilegiada donde algo pide cambio. Hay algo que pide una interrogación. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me meto en estos bailes nocivos? Me parece que el sufrimiento es una vía de entrada a la posibilidad de subjetivar e interrogarse al sujeto, lo cual me parece que también el sufrimiento también convoca a la búsqueda de castración y alivia, ¿no? Lo que se sufre, ayer hablaban de goces parasitarios, y el análisis es una oportunidad para soltar esos goces y para trabajarlos, para acotarlos. Y si me parece que si no se sufre como vía de entrada a eso, no se puede salir de eso. O sea, se sale entrando primero a ver con qué goce el sujeto, y de eso hay que dar puerta de entrada, y es gracias al sufrimiento, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en relación a la pregunta de María, pensaba que el análisis justamente está en un camino de inscribir duelo cuando muchas veces son detectivos o negados, pero también es una exquisita oportunidad para que una pérdida de la que fue desatendida se incorpore. Me parece que en ese sentido estamos en las antípodas de la manía donde todo pasa y nada queda, y somos los candidatos por excelencia para poder decir, acá perdiste algo, acá pasó algo, estás llorando porque algo que tal vez te significa para vos. Eso me parece en ese sentido muy propiciatorio muchas veces los análisis como lugar a falta de rituales, a falta de la palabra del analista pueda como sancionar que ahí algo se perdió. Eso no pase de largo. En ese sentido me parece que tenemos una herramienta por excelencia que es la intervención para poder justamente ubicar que lo que se perdió, de eso hay que hablar, eso no es algo para resolverlo comprando, consumiendo, renegando, hablando pavadas. No me parece que nuestra pavada es muy preciosa como para que el duelo pueda tener valor y cabida. Me parece que sí, en ese sentido, decíamos antes que está en poco lugar. Me acordaba, yo ahorita termino el trabajo, Mario, de donde el todo bien. Y me parece que el todo bien, tan epocal, tan renegatorio, donde se tiene que estar siempre bien, me parece que el análisis abre las puertas a que no tiene por qué estar todo bien, y abre las puertas al duelo. Es una convocatoria a la palabra plena. Me lo voy a tratar de citar por ahora. Pensaba más allá de la neurosis como el predominio de otros mecanismos psíquicos diferentes de la represión que tienen que ver con el perceptor que mencionaba antes, con la excepción de yo, la desmentida, que aparecería un paciente que no pregunta, digamos, ¿no? Que habría que construir justamente que en realidad lo que trae es un acto, un padecimiento en el cuerpo, un consumo de sustancias, con lo cual el cuerpo aparece como un escenario, digamos, para evacuar estos contenidos no mentalizados, no atravesados por la represión. Quería traer otra cuestión del cuerpo, que me parece que estoy haciendo la hora además, que es el cansancio. Me parece que estamos atravesando momentos de mucho trabajo, en donde en el cuerpo se nos nota el cansancio muchas veces, y a los pacientes, digamos, a todo el mundo. El cansancio me parece que es como un síntoma epocal, justamente de la dificultad de que no se preparar, ¿no? Se puede todo. Bueno, me parece que esto es un tema problemático, porque bueno, esto además se nota a la vista del paciente, ¿no? Y es algo bueno para también para vivir en el campo, ¿no? Si está cansada y sí, a veces estoy cansada. Tal cual. Mirá, yo digo esto que quedan 5 minutos, ¿no? Se cansaron. Me parece muy importante lo que plantea Mónica, porque justamente cuando David Lieberman y otros, hablando del cuerpo,
en el año 81-82. Introdujo el concepto de sobreadaptación. Un concepto ahora ya muy difundido, muy divulgado, pero hay que retomarlo y reprofundizarlo en los analistas. Nosotros desarrollamos a partir del mito de Aquiles la idea de subjetividad aquileica, en el sentido que tomamos el mito de Aquiles, el mito del invulnerable. Nosotros planteamos que retomamos el mito de otra manera, que es del profundamente vulnerable que se siente o se cree invulnerable. Esto tiene toda una historia. Los analistas nos sentimos muchas veces invulnerables. Creemos que podemos violar las reglas. Ahora se está planteando reducir las horas de trabajo, ¿vieron? Sí. Ahora los analistas con violencia de trabajo. Trabajo del Estado. Trabajo donde hoy en día ya no tiene, como en las épocas que yo me analizaba, que si yo me iba de vacaciones en enero, pagaba enero. Si yo faltaba a una sesión, pagaba, recontra obvio, recontra obvio. ¿Cuántos pacientes faltan a las sesiones? Y hay que establecer reglas en el encuadre, y a veces cuesta un poco. El cansancio es un tema fundamental. Una cosa más que agregar, una pregunta que me quedé pensando que hace María. Pensaba en la metapsicología del duelo, Freud dice que hay que sobreinvestir para poder desinvestir a lo perdido. Creo que en el análisis sobreinvestimos, recordar y hablar mil veces, ya lo dijiste, pero vuelvo a decir las veces que sea necesario. Creo que el trabajo que provocamos es una sobreinvestidura para que se pueda desinvestir y perder. En ese sentido, me parece que trabajamos en la línea del duelo. En ese sentido, si queremos metapsicologizar la labor analítica, promocionamos duelo. Bueno, lo que sea. Simplemente que mañana, 9:15 están acá, no podemos ir, ¿no?